Ok. Buenas noches, hermanos. Gracias por estar aquí. Es un día muy especial. La verdad que estamos muy contentos. Pensé que solo yo iba a estar hoy aquí. Todos estaban llamando enfermos. Así que pues vamos a orar por los hermanos que están enfermos y que pronto se recuperen. Y pues es parte, ¿verdad?, de lo que sabemos los que vivimos aquí en Seattle, cómo cambian los climas, y pues es parte de la bendición de que el cuerpo use sus defensas contra cualquier virus. Pero el día de hoy vamos a continuar el enfoque. Ustedes saben de que ahorita estamos tocando temas con el enfoque de la oración. ¿Y qué es la oración, hermano Félix? Oración. Una definición así breve, corta, así que... Oración es el puente que tenemos para llegar a Dios. Lucha, el puente para... ¿Qué es oración, hermano Rigoberto? Platicar con Dios. Platicar con Dios. Hermano Víctor, ¿qué es platicar con Dios? Intimidad con Dios. Intimidad con Dios. ¿Qué es oración para ti, mi amigo Gabriel? También lo mismo, comunicarse con Dios y resolver nuestros problemas a través de la oración. Excelente, gracias. Hermano Ángel, ¿qué es oración para ti? Hablar con Dios. Hablar con Dios, hermano. Una línea directa con Dios. Una línea directa con Dios, poderoso. Hablar, conexión. Conexión. Y hay muchos sinónimos, ¿verdad?, que nos conectan. Todos los que ustedes dijeron, qué bonito, nos conecta a ese enfoque que es hablar con Dios. Y es importante hablar con Dios, ¿sí o no? Sí, ¿no? Es de súper importancia hablar con Dios. Y el que no habla con Dios, perdió la conexión, ¿verdad? Se le acabaron los minutos, como dijimos. Pero es de suma importancia que nosotros mantengamos ese enfoque. Bueno, aquellos que estamos ya comprometidos y entendemos como todo lo que ustedes expresaron, tener esa plática con Dios de suma importancia. Y vamos a iniciar ahí, orando. ¿Qué les parece? Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por este hermoso tiempo, por cada uno de los hombres que están aquí presentes. Gracias por mi amigo Gabriel, que está aquí en esta noche. Mi Dios, tomó a bien estar aquí. Gracias por tocar su corazón y por esa disposición de escuchar palabras, Señor. La palabra siempre edifica, ayuda. Señor, necesitamos espiritualmente ser guiados aún en estos tiempos, mi Dios, que son tiempos difíciles, mi Dios, y hay hombres que están dispuestos a escuchar tu voz. Estamos aquí, mi Dios, para ser instruidos a través de tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, te pedimos humildemente a través de tu Espíritu Santo, y por nuestros hermanos que están en casa, Señor, que también van a estar escuchando este audio, te pedimos por ellos que suplas cualquier necesidad, fortalece, Señor, su cuerpo, y pronto estaremos juntos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y los hombres dicen, amén, para que oigan que no estoy yo solo. Hoy le vamos a tirar duro ese audio porque... ¡Aleluya! Bueno, hermano, estaba meditando en algo que es causa y efecto. Y en esa palabra causa y efecto es interesante porque cuando hablamos de obediencia es causa, y cuando hablamos de efecto es desobediencia. Una causa trae un efecto, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Ahora, hay un peligro, meditando un poco, donde voy a estar en esta noche, donde Dios me guió a través del Espíritu Santo. Hay un peligro en la humanidad, pero es una tendencia en todo ser humano. Pero hay un peligro cuando los seres humanos escondemos el pecado. Fíjense bien esto, escondemos el pecado y nos alejamos de Dios. Y esto nos podrá llevar hasta una muerte. Fíjense qué interesante esto. Ahora, Dios siempre desea hablar con el ser humano, como iniciamos hablando hace unos momentitos. Dios desea hablar con el ser humano. Ejemplo, en Génesis 3:9 dice la Biblia que ustedes conocen un poquito acerca de esa historia cuando el hombre comete un error y descuida a su mujer llamada Eva. Entonces Dios tenía una comunicación extraordinaria con el humano llamado
Gracias. Entonces, tenía en ese enfoque esa plática con ese hombre. Pero hay algo interesante en esto que me llamó mucho la atención, es la pregunta que aparece en Génesis 3:9, donde Dios le dice al hombre, ¿dónde estás tú? Me gustó eso porque me lo tomé muy personal. ¿Dónde estás tú? Le pregunta al hombre. Y en Génesis 3:10, el siguiente versículo, lo voy a ir diciendo rápido para avanzar con el tiempo. En el siguiente versículo del 3:10, y respondió Adán y dice de esta manera: oí tu voz en el huerto, y dice esta palabra, y tuve miedo. Ahora piense por un momento usted, ¿cómo este hombre sintió miedo? Y tuve miedo. Estuve yo meditando en esta palabra. ¿Sabe por qué? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Algo había sucedido en este hombre. Claro que sabemos y nosotros entendemos que no fue la culpa del hombre, ¿verdad? Aunque el hombre no estaba presente haciendo su trabajo, cuidando a su esposa. Pero sin embargo, tenemos esta historia donde podemos sacar enseñanzas muy increíbles, porque Dios no fue a hablar con la mujer, Dios fue a hablar con el hombre. Me gustó esto, ¿sabe por qué? Porque en cierta parte, para los que ya estamos casados, nosotros tenemos un rol de suma importancia, que es un compromiso, un matrimonio. Y nosotros cuidamos de ese matrimonio, ¿sí o no? Y cuando no cuidamos ese matrimonio, ¿qué es lo que sucede? Alguien lo rompe. Que no se oiga eso ahí. Pero ¿sabe que es tan interesante todo eso? Miraba algo con base a esto que estoy yendo para romper el hielo, para poder llegar donde vamos a ir. Todo el mundo experimenta una cierta cantidad de vergüenza. Eso sintió Adán, vergüenza. Y tristeza por los pecados cometidos. Adán entendía que había cometido un error, ¿sí o no? Sí. Entonces, esto lo lleva a él a tener una vergüenza y se esconde de Dios, siente miedo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre pecado y vergüenza? Esta es una pregunta. La vergüenza nos lleva a huir de Dios por miedo al castigo. Fíjate qué interesante esto. La vergüenza nos lleva a huir de Dios por miedo al castigo. La vergüenza no se ocupa del pecado. Simplemente nos dice que no somos perdonados, sofoca tu amor o nuestro amor por Dios y apaga el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Alguna vez ustedes han sentido miedo o vergüenza por algo que ustedes han cometido? ¿Y han sentido miedo a hablar con Dios? Sí. A mí me ha pasado, hermano. Yo espero que a usted le haya pasado, porque si no tengo un montón de historias que contarle. Pero sí, hermano, hay momentos en los cuales nosotros pasamos momentos de vergüenza donde uno dice, la regué y Dios lo sabe. Sí. Y eso es duro. La regué y Dios lo sabe. ¿Y sabe qué es lo que cae en uno? Algo que se llama tristeza. Emocionalmente uno se siente que no sé cómo decirle, la regué es una expresión de una palabra que pues no debía haber hecho eso. Pero ¿cuál es la salida a un momento que nosotros sintamos vergüenza o sintamos esa tristeza interna que posiblemente lo va a llevar a un desánimo y que posiblemente el enemigo puede tomar ventaja sobre ese desánimo? Me gustó algo que de lo que estuvimos en la vigilia, en 1 Juan 1:9 dice algo tan importante. 1 Juan 1:9, escúchalo.
si confesamos vuestros pecados, escucha, si confesamos vuestros pecados, confesar significa diálogo, plática. Si confesamos nuestros pecados, ahí está la solución. Si confesamos vuestros pecados, dice que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Ahí está la clave. Para perdonarnos y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Aquí solo está que nosotros como humanamente creamos que obtenemos un perdón, fíjense bien, pero no solamente un perdón, sino que hay una limpieza. Y al obtener una limpieza, es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para que nosotros podamos decir, gracias Señor, en ti yo encuentro confianza. ¿Sabe que esto significa que no necesitamos dejar que la vergüenza y la culpa nos controlen? Y este es el problema grande que tuvo Adán. La culpa lo controló, la vergüenza lo controló, el miedo lo controló y ya no pudo ver esa comunión, esa relación, esa plática que tenía con Dios. Como hombres, hermanos, somos llamados a abrazar el perdón que Dios nos otorga. ¿Y cuántos creen que Dios los perdona si fallamos? Yo lo creo, hermano. Porque Él es un Dios de amor y de misericordia. Y entiende que humanamente estamos en este proceso aquí en la tierra. Estamos en un proceso de perfección. Vamos a perfeccionar, somos llamados a perfeccionar. Abracemos ese perdón y abracemos también esa identidad y el valor que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué hacer cuando uno se siente avergonzado? Es una pregunta. ¿Qué hacer? Encontré 7 claves. ¿Cómo nosotros podemos atacar cuando sentimos esos momentos de vergüenza y de la timidez, que llega como algo que nos sentimos así como menos? Número 1, admitir. Oiga, esto es bien importante cuando fallamos. Admitir de los pensamientos negativos y aceptar los errores. ¿Cuántos hacen eso? En mi plática con Dios, lo primero que hago yo es decirle, admito, soy débil, pero busco la ayuda. No solamente me voy a quedar ahí que soy débil, sino que busco la ayuda. Y la ayuda está en Cristo, en el Espíritu Santo. Bueno, para los que entendemos que hay una ayuda para nosotros. Número 2, vigila tu autodiálogo. Y eso es lo que muchas veces no hacemos. ¿Cómo hablamos? Número 3, identifica las situaciones en las que sientes vergüenza. Yo no sé si algunas veces han identificado ustedes, pero yo sí he identificado. Al final de la noche yo me siento y hago una reflexión sobre mi día. Y es un espacio que agarro de unos 15 minutos. Oro, callo y reflexiono qué hice durante el día. 4, responde a las situaciones de forma genuina, porque muchas veces no somos honestos, ¿sí o no? Y aquí es donde nosotros posiblemente podemos ser atacados, cuando no somos honestos, porque ya le dimos un espacio a Satanás, y él lo sabe, porque nos está observando. 5, rodéate de personas que te ayuden. Me gustó una vez que dijo el pastor Bobby, cuando tú fallas o cuando tú pecas o cuando has cometido un error, ¿a quién llamas? ¿A quién buscas? Me llegó eso, lo anoté. Porque es muy cierto, hermano. Porque como hombres, fíjense bien, como hombres podemos fallar. Y es cierto, podemos buscar al Espíritu Santo y confesar nuestro pecado. Pero muchas veces, ¿quién de ustedes tiene un amigo con que usted pueda contar y le puede decir, hermano? Y se siente como,
un mentor, un amigo de confianza que te entiende. Rodéate de personas que te puedan ayudar. 6, escribe lo que vayas a decir. A mí me gusta anotar, me gusta tomar notas porque me siento mejor. Pero algunos tienen una mejor memoria. Yo, pues, gracias a Dios. Yo creo que la droga me quemó ya no tengo mucha memoria, me quedó muy poca. Pero me gusta escribir porque siento que al escribirlo voy a la casa, como está haciendo mi hermano, y recuerdo un poco. 7, toma distancia de aquellas personas que te están mal influenciando. Algo que miraba acerca de la vergüenza, que estamos ahí donde hemos iniciado. La vergüenza debilita y desgasta la mente. En 2 de Samuel, no vamos a ir ahí, solamente voy a breve a resumir algo para que después lleguemos a donde quiero ir, porque el enfoque de nosotros es la oración. Pero en esta historia, hay una historia tan interesante en 2 de Samuel 11 y 12, si usted lo quiere leer en casa y usted quiere seguir pues indagando un poquito más. Hay una historia donde el rey David, un hombre que dice la Biblia que era... Perdón, hermano, 11. Sí, 2 de Samuel 11, capítulo 11, y la historia continúa en el capítulo 12 de 2 de Samuel. Disculpe que a veces voy muy rápido. No, es que y páreme, usted tiene todo el derecho. 11, pensé que era 11, 12. 11, sí, gracias. Pero verificamos por los hermanos que no están aquí el día de hoy. 2 de Samuel 12 del 1 hasta el 24 y el siguiente capítulo 11 hasta del 1 al 27. Y ahí vamos a hallar una historia muy interesante, donde David comete un grave error. Y ustedes a lo mejor ya han escuchado de esa historia. Se la voy a tratar de resumir. David es un personaje muy importante en la historia. El rey David sufrió una vergüenza. Oiga, qué interesante. Una vergüenza. Y fue confrontado por su pecado. David fue rey de Israel. Dios lo escogió desde muy joven. David consiguió muchos logros. Oiga esto. Y su fama comenzó a crecer. Esto es interesante. Pero David tuvo sus virtudes y sus defectos. El rey David tenía todo. Escuche bien esto. Qué tremendo tenerlo todo. El rey David tenía todo, pero se enamoró de la mujer de Urías, uno de los soldados de su ejército. De forma indirecta mandó a matar a Urías para poder casarse con Betsabé, o sea, para poder tener relación con ella. Dios envió un profeta llamado Natán para que le revelara a David las consecuencias de su acto. El arrepentimiento de David llegó cuando el profeta Natán fue a hablar con él. David reflexionó y se dio cuenta de lo que había hecho. Había fallado a Dios. Oye, qué interesante eso. Y David sintió un gran dolor, pide compasión a Dios y le ruega que intervenga por su vida. Él es un rey. Había una responsabilidad, un peso sobre él. David reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con Dios. Oiga, qué interesante esto. David entendió, reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con Dios y con los demás. David necesitaba el perdón de Dios y recibió el perdón de Dios, porque Dios nunca va a rechazar a un corazón humilde que se humille ante su presencia. Ahora, como estamos hablando de oración, esto nos lleva al Salmo 51 y ahí sí quiero que vayamos a la palabra.
Si usted mira allí, le vamos a dar tiempo que los hermanos lo busquen. En el Salmo 51 aparece en esa parte que dice Salmo de David. Este es un Salmo de David. Cuando el profeta Natán fue a verlo después de que cometió adulterio con Betsabé. Y esta es la plegaria, que significa oración, la plegaria de un rey. Esto me gustó, hermanos, ya que estamos en el enfoque de la oración. Cómo este rey, después de que cometió un grave error, cómo él reacciona para hablar con Dios. Y es ahí donde vamos a ir. Versículo 1. ¿Todos estamos ahí? Sí. Excelente. Ten misericordia de mí. Oiga eso. Oh Dios. Voy a estar en la Nueva Traducción Viviente por si al caso no concuerda, pero si hay algo bonito ahí me lo pasa, no pasa nada. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, escuche la primera palabra, borra la mancha de mis pecados. Versículo 2. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Qué hermoso. Versículo 3. Pues reconozco, oiga esto por favor, reconozco mis rebeliones. Día y noche, ¿qué sucedía? Me persiguen. La culpabilidad. Me persiguen. Versículo 4. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Oiga, qué interesante. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Versículo 5. Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero el 6 dice esto: pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. 7. Purifícame, oiga qué hermoso, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Qué plática más hermosa. Versículo 11. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. 12. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Versículo 13. Aquí me gusta esto, el cambio que hay. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos. Fíjese qué importante ese. Entonces enseñaré. Mientras tanto, porque estoy mal y mi condición es mal y tengo que reconocer mi condición, él no podía enseñar. Pero mire lo que dice en esta oración, el 13. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Versículo 14.
perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré tu perdón. 15. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. 16. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. 17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Construye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarás de los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. ¡Qué plática, Dios mío! Ahora, después de esto, yo podía entender un hombre conforme al corazón de Dios, humillado. En estos versículos que hemos leído, ¿qué es lo que ha visto usted, hermano? Un sincero arrepentimiento. ¿Un sincero arrepentimiento? ¿Algo que le haya captado? No tuvo como lo que tuvo Adán, que se escondió, sino que él, al entender que estuvo mal, él vino al frente a Dios y no se quedó con su pecado escondido ahí, haciéndose más daño, sino que vino al frente un solo y expuso todo. Qué hermoso eso que dijiste. Me gusta a mí que... Qué hermoso eso. Que él reconoce Ajá. las relaciones. Es bien importante porque muchas veces no queremos reconocer y pensamos que no pasa nada. Gracias. Eso está muy hermoso que dijiste también. ¿Alguien más, hermano? Reconoció, se arrepintió y pidió ayuda. Algo que me gusta a mí es que David conocía lo que a Dios le agradaba. No quería sacrificio, quería un corazón quebrantado. Y podía hacer sacrificios, Sí, podía. pero entendía que había fallado. Sí. Mire qué interesante eso. ¿Qué más, hermanos? En las cosas que él reconoció su naturaleza. Conoció su De naturaleza. dónde venía, cómo fue concebido. O sea, fue una persona que se atrevió a decir, por lo que soy capaz de caer. Conocía su condición. Habla, Ángel, no pasa nada. Bien interesante, me gusta la historia porque David, mientras no fue confrontado por Dios, él estaba calladito. Gracias por decir eso. Pensaba que Dios no se había enterado de lo que él había hecho hasta que Dios vino a confrontarlo. Y eso es bien interesante porque Dios conoce aún nuestros pensamientos. Por eso dice él que su pecado, dice en el verso 13, dice, yo reconozco, en el 3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, dice, está siempre delante de mí, que lo martillaba. Como que su conciencia no estaba bien, ¿verdad? No lo dejaba. Mira esto, que es de alguien anónimo que encontré. Cuando en nuestra conciencia de pecado reconocemos que fallamos, el primer paso es hacer el arrepentimiento. Usted dijo algo ahora de una persona cuando lo tiene todo, o cree tenerlo todo, crea en él un poder como de que soy más que los demás y puedo hacer cosas por mi posición. Muy bien. Que yo creo que estoy bien. Excelente. Y no, en realidad no. O sea, la Biblia dice que no tenga alguien más Mayor concepto concepto de sí mismo que el que debería que tener. debería tener. Yo pienso que una de las cosas que él cometió esta falta es porque él dice, no, pues puedo tenerla porque quiera.
No midió sus consecuencias, sus límites. ¿Qué pasó con este rey? ¿Qué lo llevó a él a caer en esta condición que se encontró, a que humilladamente llegó y tuvo que platicar con Dios? ¿Qué lo llevó a eso? La confrontación. Ajá, la confrontación del profeta, ¿verdad? No confrontarlo con su pecado. Eso fue muy interesante gracias, Ángel, por decir eso. Mientras el tiempo sucedía, este rey sabía lo que había hecho. Hizo algo grave, ¿verdad? Tomar la esposa de un soldado, mandarlo a matar. Y lo mandó a matar. Y él, siendo un rey, tenía que haber estado en la batalla juntamente con ellos. Pero este rey se quedó en el palacio. Era rey, tenía derecho, ¿verdad? Tenía derecho. Ahora, lo que no tenía derecho era... Dígalo. ¿El qué? Lo que hizo. ¿Qué hizo? Aprovecharse de la mujer del otro, embarazarla. En realidad podía tener la mujer que él quisiera. Tocar la mujer de un soldado porque era... Que estaba a su servicio. Eso no lo podía hacer. Y eso lo llevó a un adulterio. Ahora, es interesante, hermano, sabe que esta historia está tan profunda y es interesante porque cuando nosotros hemos meditado muchas veces aquí hubo algo que falló el rey, algo que se llama el dominio propio de un rey. ¿Qué es el dominio propio? Templanza, esa capacidad. Templanza. ¿Y esa capacidad para qué se ocupa? Para decir no, Ay, Dios mío. Negarte. para negarse a uno mismo. Entonces, si el dominio propio miraba algo muy importante, muchos no hemos encontrado la autodisciplina, o sea, el dominio propio. ¿Sabe por qué? Porque no la estamos buscando. Hay cosas que sí nosotros las buscamos. Cuando éramos jóvenes, para los que ya están casados o para los que todavía están solteros, cuando había que buscar el sexo femenino, ¿verdad? Y no nos saciábamos, pero no meditábamos en el dominio. ¿Estoy mal o estoy bien? ¿Por qué? O sea, era un apetito. Si usted me lo pregunta a mí, no me conformaba con una. Podía tener 3, 4, 5. Podía tener sexo 3 veces al día con 3 diferentes mujeres, pero nunca meditaba en el dominio propio. Estoy mal, estoy bien. Y se va desarrollando un apetito interno, donde posiblemente la autodisciplina, no sé ni qué es. No hay templanza, no hay dominio propio. Como hombres somos llamados a tener dominio propio. Amén. Amén, amén. Y hay que cuidarnos, hermano. Este rey cayó. ¿Y sabe usted por qué cayó? Los que han leído la historia. Por la vista. Por la vista. Estaba viendo. Ahora, yo pienso que Diga, hermano. para que él viera a esta mujer, porque esta mujer vivía muy cerca del palacio. Pues dice que el rey subió a la azotea. Por eso, pero aunque haya subido a la azotea, tenía que estar a una distancia en la cual él lo podía. Ahora lo que no sabemos dónde se estaba bañando ella, pero sí sabemos que se estaba bañando y la miró. Y con la autoridad que tenía como rey, hizo un abuso de esa autoridad y la mandó a llamar. Es que yo siento que si era el ejército de él, no sé si era un castillo o lo que fuera, Ajá. pero el ejército estaba ahí para si el rey decía vamos, el ejército vamos. Claro. Yo como era la esposa de uno, ella estaba ahí. Pero- Entonces después él subió a ver y ella estaba bañando en una esquina y él dijo, aquí está. ¿Entiende? Yo siento que lo que pasó ahí fue que lo mismo que usted, no estaba ese freno porque él podía tener la que quisiera. Ya. Y él dijo, está bien. Mire, Ángel. lo que sucede es que me parece que nadie puede decirle que no al rey. Ujú. Es como si lo trajésemos ahora a nuestro tiempo. Imagínense que entran por aquí 2 personajes de traje y le dicen a usted, el presidente Biden lo requiere en la Casa Blanca. Que se espere.
Que no puede decirle que espera que termine la reunión, no, venimos porque nos Abre esa puerta. Ok, está bien, porque esa es una situación convencional, ya vemos. Amén. Pero que le dijera, el presidente Biden lo requiere para que se vayan a embriagar. Ujú. Es diferente. No. Sí, porque el caso de ella fue un escritor como que le tocó. Y yo creo que al final es, como dice usted, un abuso. Un abuso de autoridad. O sea, porque como rey era todopoderoso, digamos. Pero cuando llegó el profeta, que ya le mencionó lo mal que estaba, ahí siento que lo invadió el temor, porque sabía que había alguien sobre él. ¿Qué pasa cuando somos confrontados con nuestras propias palabras? Bueno, el tema del rey, Ujú. cuando llega el profeta, le llega palabra de Dios. En nosotros, la palabra es la que nos confronta, nos hace decir, ok, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes ir por eso. la vida libre y con adulterio. Él no tenía eso. O sea que el profeta llegó y le dijo, no, tú hiciste mal. El profeta llegó y le contó el qué, una parábola. Y ahí es donde Dios le habla. Y le dijo que había una persona que tenía una corderita. ¿Y qué más? Vamos, los que han leído. Y vino una visita. Ajá. Y él para atenderla, él tiene muchas corderitas, Ujú. pero él no quiso sacrificar Una de sus corderitas. sino que fue y tomó la corderita de todo lo que esa tenía. corderita era todo lo que tenía. Ajá. Y Entonces, la tomó y la sacrificó. y le hace la pregunta al rey, el profeta, y le dice, ¿Tú qué dices? ¿Tú qué harías? Que manden a matar. escuche bien esto, confrontado por sus propias palabras. ¿Qué le dijo el rey? ¿Ese hombre qué merece? Ese hombre Ese hombre merece morir, debe pagar 4 veces. Eso. Le cito la ley. Y el profeta le dijo, ese hombre Eres tú. eres tú. Ese hombre eres tú. Pero yo lo voy a decir algo. Diga, hermano. El rey confrontado por sus propias palabras. El rey cuando no sabía quién era la mujer, cuando le dijeron, es la esposa de Urías, desde ese momento Él supo. él bien podía parar. Creo que Ah, gracias, hermano. Uno tiene la vida como si fuera una caja de arena de gato. Usted trata para tapar sus cosas y usted por arriba, qué lindo está. Ujú. Y tapa y Donde tapa. no y vea a la tapa. suegra, dice. Por eso. Entonces el pecado muchas veces uno como humano lo tapa, y ahí quedó, nadie se dio cuenta. Buenísimo. Y ya cuando el Señor, cuando ese profeta vino, le movió la caja de arena y salió todo lo que había abajo. ¿Verdad que como podemos pensar, permíteme, podemos pensar por un momento que sí, era el rey, tenía autoridad, podía hacer muchas cosas, pero no todo le estaba permitido. Es que tal vez ya lo había hecho antes, pero fue una soltera. A eso iba, que pues, Diga, hermano. él no conoció de Dios en el momento que llegó el profeta. Él sabía de Dios desde antes. No, es exacto, sí. Entonces, él sabía lo bueno y lo malo. Él sabía que eso no era correcto. Sin embargo, procedió. Ujú. Perdió el piso. Es importante analizar este hecho, Nadie hermano, le puede porque decir nada. este problema que tuvo este rey, de esta tentación o un abuso de autoridad que cruzó la línea y olvidó que Dios lo estaba mirando, pero Dios estaba en el asunto y vino Dios y lo confronta con sus propias palabras, y cuando él dijo, este hombre debe morir. Pero hay una cosa también aquí, mire. Ujú. Dice en el versículo 11, Muy bien. dice, no me expulses de tu presencia y no me quites el Espíritu Santo. Que lo tenía. Si el Espíritu Santo tuvo que haberle, sí, porque dice, no me quites del Espíritu Santo. En el gozo. En el gozo, sí. La expresión, recuerden, claro, eso es un rey, ¿verdad? Tiene al Espíritu Santo, claro que sí, pero se está refiriendo a ese gozo porque ¿cómo estaba su semblante? Diga, hermano, algo va a decir. Mejor lo leemos. Suéltelo. No leemos en la Biblia porque creo que hay una mala interpretación. Sí. Creo que dice, no alejes de mí tu Santo Espíritu, si no Sí. me equivoco. Dice su Santo Espíritu, pero el sinónimo es gozo, porque la condición del rey en ese momento, ¿qué es?
Tristeza. ¿Por qué está clamando a Dios? Por perdón. Yo creo que tenemos que meditar. Confrontado a su realidad. Sí, fue confrontado en su realidad. Se dolido al ver que los ojos fueron abiertos. Ahora es importante ver eso. Lo que ha perdido el rey no es el espíritu, ha perdido el gozo. Ahora, lo importante aquí, hermano, es que a nosotros se nos olvida que nosotros tenemos lo que el rey David no tenía. O sea que tenemos que andar con mucho más cuidado nosotros, porque en nosotros vive el Espíritu Santo de Dios. Pero yo lo digo a todos también, a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, ¿Fallamos o no fallamos? fallamos. Y Dios nos dice, el Espíritu Santo nos dice qué camino tomar, pero nosotros decidimos si lo queremos tomar. Ya. Eso es así. Bueno, es que lo que sucede es que, bueno, en el Antiguo Testamento, el único, acuérdate que David también es profeta. Él es rey y es profeta. Pero en él no mora el Espíritu Santo. Primero porque para que more el Espíritu Santo en una persona necesita ser regenerado. Para que sea regenerado necesita que la sangre del Cordero que quita el pecado sea derramada y aún ese hecho no acontece. Pero Saúl, al ser profeta, él está ungido por el Espíritu de Dios, porque ha sido ungido como rey. Él tiene el Espíritu de Dios viene sobre él, y es cuando él escribe salmo, él consulta al Señor, el David. Recuerden que Dios lo escogió, hermanos. Dios lo escogió, y vamos a seguir siempre el pensamiento, porque todo es bueno, ¿verdad? Estamos para aprender. Dios lo eligió, y algo que decía el hermano, me gustó algo, sí, porque de cierta manera, ¿sabe qué es lo que sucede? Si tenemos al Espíritu Santo nosotros hoy, pues entendemos la historia, aquel es un tiempo, ¿verdad? Este es otro tiempo. En nuestro tiempo, para nosotros, el Espíritu Santo se nos ha dado. Y por eso que todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios, que dice la Biblia, no será perdonado. Es más grave. Es más grave. Entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué es muy importante entender esto? Pero hay unas palabras que me gustaron cuando... Porque usted podrá decir esto, o yo podré decir esto. No, pues si él era el rey. Pero algo que el hermano que dijo algo ahorita me hizo reflexionar algo. ¿Qué hay cuando Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes? Y si usted lo quiere leer, está en San Juan 15, 16, leámoslo, porque esto es muy importante, hermano, porque estamos hablando acerca de cómo nosotros debemos de estar en la presencia de Dios, y si cometemos un error, no es de huir, escondernos, sentir vergüenza. ¿Por qué? No, tenemos que venir, ¿verdad? La oración es para venir y hablar con Dios, hablar con el Espíritu. San Juan 15, 16. Vamos a leer el 16. San Juan 15, 16. ¿Quién lo puede leer? Amén. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ahora es interesante eso, ¿eh? Sí, lo mismo del rey. Dios escogió a David. Dios nos ha escogido a nosotros. Yo entiendo que Dios me ha dado la oportunidad, el privilegio, hermano, un privilegio de servirle a Él. Pero sabe que, sin embargo, aunque Él me haya elegido, yo siempre tengo que venir ante la presencia de Dios, entendiendo que si yo he fallado, no porque yo sea el ungido. Recuerden que David corrió el riesgo. En 2 de Timoteo 1:7 me gusta algo, unas palabras que le dice a Timoteo. 2 de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo. Quiero decirlo aquí. 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Le vamos a dar chance al hermano que llegue ahí. Pues Dios no nos ha dado un espíritu
de temor, en otros va a decir cobardía. Si cambia, dígame. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor, y me gusta la última palabra. Aquí aparece autodisciplina. Y es lo mismo, ¿verdad? Autodisciplinarse. Y la persona que se autodisciplina ejerce un dominio propio. Mi pregunta para ustedes y para mí es: ¿cuánto de nosotros buscamos esto? Ejercer ese dominio propio en nosotros. Yo trato, hermano, yo trato. ¿Por qué? Porque es un beneficio para mí. Pero algo que miraba, que me gustó de esto, es que muchos no hemos encontrado la autodisciplina porque no la estamos buscando. O sea, no buscamos el dominio propio, no pensamos en ello. Pero para eso son estas reuniones, para que el día de hoy nosotros reflexionemos. Si en algo estamos fallando, tenemos ese acceso de hablar con Dios. Y si de alguna manera usted entiende que si usted no está hablando con Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Va a empezar a enfriarse, va a empezar a alejarse. Y esa es una puerta abierta para el enemigo. Pasa mucho cuando alguien comete un pecado y lo esconde. Da vergüenza. Gracias. Gracias. Empieza a descender en buscar. De hecho, bueno, caer donde es el adulterio y la fornicación son dos pecados que es muy difícil que la persona lo pueda dejar. No es imposible, es muy difícil, porque están en el cuerpo. Va, en la mente. En la mente. Pues, yo conozco de una hermana, lastimosamente ella estaba sola, ya un poco de años, entonces ella deseaba casarse. Pero llegó el momento en que, por no tener esa comunicación con Dios, llegó un varón, se casó con él, ¿ya? Pero resulta de que el hombre pues no quería en realidad casarse, nomás quería tener amistad, o sea, ser cristianos con derechos, por decirlo así, que eso no existe, pero él eso es lo que quería. Vino la mujer, entonces se alejó de él porque vio que él realmente no quería nada y se fue y se metió con un americano. Ahora, ella bien sabe de que desde el momento en que ella deseaba casarse, Dios le habló de muchas maneras. Pero como ella estaba tan enfocada en la soledad, no vio esos por decir, esos peligros o esas señales que Dios le estaba dando que no lo hiciera. Por lo mismo, por la misma enfoque en lo que ella estaba. Y eso le puede suceder a cualquiera. Para nosotros el aprendizaje de hoy esta noche es: si cometemos un error, un pecado, lo que sea, no sé qué pueda suceder, como iniciamos hablando, el peligro que puede existir en nosotros como seres humanos es esconder el pecado. Adán entendía que hablaba con Dios, entendía que la presencia de Dios estaba en todas partes, pero aún sin embargo así tuvo miedo. Y cuando Dios habló con él, le dijo: ¿dónde estás tú? Pero no era que Dios sabía dónde estaba. No es que Dios no sabía dónde estaba. Lo que quería era escuchar lo quería escuchar. Y Dios nos quiere escuchar a nosotros también. Por eso la oración es tan importante, esa plática que tenemos con Él. Porque si nosotros escondemos el pecado, corremos el peligro, hermano, de alejarnos de Dios. Corremos el peligro. Y escucha bien, esto nos puede llevar también a una muerte. Lo que siento es que en la Biblia hay muchos ejemplos de que, y humanamente uno ha visto que cuando alguien peca, su naturaleza humana es alejarse de Dios, como si Dios fuera de la culpa, y la naturaleza uno es como quitarse de Dios. Me gusta, gracias. Esa luz, como que usted dice, no quiero eso, y obviamente se enfriar. Y lo que llevó a David, el profeta que vino a David, dijo esto, nosotros somos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos está diciendo, no. Y nosotros lo que tenemos que dejar de ser es tan cabezones a veces y escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos está tirando luces rojas, y nosotros ahí vamos de cabezones y no hacemos caso.
Y ahí es donde llevamos palo. Porque Amén. nada más no queremos hacer caso. Lo que es el dominio propio, nosotros lo sabemos. Y todos aquí sabemos que tenemos que hacer el dominio propio. Pero a veces, No le y cuando prestamos usted sabe, atención. está hasta el cuello de cosas. Entonces yo siento que humanamente sí tenemos que alejarnos de Dios por cualquier cosita. Ujú. Y alejarnos y oírle como si Dios tuviera la culpa de nuestras cosas. Pero sí tenemos que dejar tal vez el ego y el yo de lado. Amén, gracias. Y venir y decir, Señor, aquí estoy. Usted sabe que la regué con Gracias. ustedes. Usted sabe lo que dice, pero... ese Repite paso- eso más fuerte otra vez. Ese paso que no queremos dar. Ese es un paso que no queremos dar y no soltamos y no avanzamos en la vida porque no queremos dar el paso. No es que no sepamos, el Espíritu Santo nos está diciendo, dé el paso, deje eso y usted sigue cabezón. Hasta que nosotros no tomamos la decisión de corazón y decir, ya, se para. Amén. Gracias. Gracias, Gregor. Me gustó eso. No le Es doy. interesante lo que dice Gregory, porque David experimentó eso. Ahí en el Salmo 32, Ven. dice el verso 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos Amén. en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Ujú. Se volvió mi verdor en sequedad desde verano, ya no había comunión con Dios, porque el pecado lo... El gozo, ¿verdad? El gozo, se le El había gozo. ido, el gozo. Por eso acá él decía, como el Espíritu cuando lo visitaba y él sentía el gozo de la comunión con Dios, porque el gozo se le fue. Por el pecado dice, pero dice el 5, mi pecado te declaré Ujú. y no encubrí mi iniquidad. Ah. ¿Qué es iniquidad? Maldad, Rebelión. Deseo. deseo. Dice, mire, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero me gusta el 9, lo que dice Gregory, dice, Ujú. no seas como el caballo. Ja, Ahí están las palabras. las palabras, que no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con Amén. bozal y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Que Dios te tiene que traer la fuerza. Amén. Tenemos que ser humildes y como decía mi hermano, y eso es muy poderoso, porque sí, que no habita en nosotros esa arrogancia. Porque si la arrogancia habita en nosotros, esa altivez habita en nosotros, ¿sabe qué? Ahí el Espíritu Santo no se va a manifestar. Por eso es importante tener esa comunión con Dios y reconocer. Estamos hablando de un rey, hermano. Y por eso el Salmo 51, hay otros más que están conectados con el Salmo 91, que llevan el mismo aislamiento del pensamiento, de la condición que tenía el rey en el momento. ¿Por qué? Porque fue confrontado por el profeta, porque él pensaba que todo iba bien. Pero van a haber momentos que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Dios va a usar un instrumento como ustedes, nos va a hablar. Por eso es bonito que nos sentemos de vez en cuando a escuchar, porque Dios nos quiere hablar. Amén, amén. Y si no atendemos, vienen las consecuencias duras. Correcto. Viene la consecuencia de que va a venir, pero Dios quiere hablarnos. Y sí que no perdamos, esto es tan real, hermano, esto es tan real. Sí, amén. Esto es tan real que si nosotros lo tomamos de menos, entonces corremos un riesgo. Una de las cosas que David, a pesar de todo lo que hizo, adulteró, mandó a matar, fue puesto su pecado. Dios lo perdonó, pero hubo consecuencias. Claro. Hubo consecuencias. El pecado siempre dejará consecuencias. Que Dios ciertamente te perdona, pero las consecuencias de nuestros actos, esas no se quitan. Así que una causa y un efecto. Causa y efecto. Causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. Todo efecto tiene una causa. Hermanos, es hermoso la presencia de Dios. Es hermoso el consejo de Dios porque nos ayuda. ¿Sabe que esta palabra donde he estado meditando, Dios me ha estado hablando a mí y esto me ayuda más a someterme más a su palabra, a estar alerta a cualquier posiblemente error que yo esté cometiendo y lo quiera pasar en alto. Hay mucha enseñanza en lo que es en esta parte donde el rey falló. Posiblemente nosotros no somos el rey, pero somos
hijos del Rey. Somos hijos del Rey. Y como hijos del Rey, que somos, nos va a disciplinar. Nos va a disciplinar. Porque dice que Él ama a sus hijos, ¿sí o no? Y el que ama a sus hijos, ¿qué? Los corrige. Y nosotros tenemos que recibir la corrección con amor y con gozo. Nos quedan 5 minutos. Dejo abierto estos 5 minutos. Mire, yo conocí una... Con respecto a esto, hermano. Con respecto a Sí. eso, conocí una señora en El Salvador que tenía su esposo. Ella había aceptado a Cristo. Ya, y juntos iban a la iglesia. Pero resulta de que en la casa de ella, como era grande, llegó un pariente muy lejano a vivir, varón, que se la pasaba entre los prostíbulos de ahí de San Salvador. Ya, resulta de que este hombre, pues, no sé qué pasó, la cuestión que se acostó con ella. La consecuencia fue tan dura que pagó esta mujer que la infectó con el SIDA. Consecuencia. Consecuencia del pecado. Y me acuerdo que yo estaba ahí y ella decía que quería ser sana, ya, y para ese tiempo estaba, ¿cómo se llama? El Canal 25, que daban, ¿cómo se llama? Predicaciones, ya, en el enlace, te acuerdas tú, y allí le estaba, yo oía cuando el predicador hablaba y le decía, yo veía ese mensaje era para ella directamente, que Dios estaba con los brazos abiertos para todo aquel que tuviera el síndrome del SIDA por consecuencias de pecado en adulterio. Yo sentía que él estaba hablando a ella, Dios le estaba hablando a través de la radio a ella, que Él estaba con los brazos abiertos para que ella pudiera venir a Él y ser perdonada. Amén. Pero ella, en su enfoque de que ella quería ser sana, no puso atención y se fue con ese enfoque a la tumba. Lastimosamente fue duro, porque morir así, y yo con otros la sacamos afuera en bolsa. Era una señora alta, así, y quedó reducida así por el pecado. Hermanos, la vergüenza nos lleva a huir de Dios por miedo al castigo. La vergüenza no se ocupa del pecado, simplemente nos dice que no somos perdonados. Sofoca nuestro amor por Dios y apaga el poder del Espíritu Santo en tu vida. El rey perdió el gozo por un tiempo. Para nosotros esta noche es, si hemos cometido un pecado, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Hay salida, hay esperanza. No nos aislemos, no tengamos miedo, confrontemos nuestro pecado. Y esto es lo que hizo el rey. Confrontó su pecado y tuvo que venir donde Dios. Ahora, ¿fue confrontado? Sí, fue confrontado por el profeta. Hermano Félix, lo oí que suspiró. ¿Quiere decir algo? Está bien, ok, muy bien. No, nomás me quiero asegurar porque Dios siempre nos quiere hablar. Cerramos con una oración, ¿qué les parece? Pastor, el hermano Julio me dijo que si podemos orar por él, Amén. por su niño que está delicado de salud. Amén. Hermano Tony, también vamos a orar por hermano Tony. ¿Quién más se reportó enfermo? Francisco, vamos a orar por su vida espiritual. Que Dios lo ayude. Oramos. Señor, te damos gracias por esta hermosa noche. Señor, gracias porque hablas a nuestro espíritu. Que ese gozo que tú nos has dado, Señor, ese gozo de disfrutar tu palabra, ese dominio propio que nos has dado, Señor, como hombres, para poder confrontar cualquier pecado, Señor, que pueda perturbar nuestros pensamientos. El Rey, mi Dios, no supo controlar esa tentación y cayó, Señor, en ese pecado de adulterio. Señor, te pedimos en esta hora, Señor,
dirija nuestros pensamientos. Y si el miedo nos visita, mi Dios, no permitas que nos robe el gozo. Seas tú ayudándonos. Ayúdanos. Necesitamos de ti. Nos humillamos ante tu presencia. Gracias por darnos la oportunidad de servir. Gracias por darnos la oportunidad de ser hijos tuyos. Gracias por Jesucristo, que ha muerto, ha resucitado y ahora está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros, dice la palabra. Y nos ha dado la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, estás aquí. Gracias. Gracias porque nos ayudas. Nos haces reflexionar. Nos hablas. Gracias porque nos hablas. Que mis oídos estén siempre atentos cuando tú me quieres hablar y me estás llamando la atención. Me quieres disciplinar. Este grupo, Señor, es tuyo. Síguelo, Señor, edificando con la palabra. Gracias por traer hombres que están dispuestos a confrontar su pecado. Estamos dispuestos, mi Dios, a confrontar el pecado, porque tú nos estás perfeccionando, entendiendo que nos has perdonado, Señor, y queremos vivir en ese perdón, en esa gracia, en ese amor que tú nos das. A ti es la gloria, Padre, a ti es la gloria, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.